Bueno, la sintonía nos avisa que está con nosotros el amigo Isidro Cedrés, nuestro amuznao, Ajul, Añate. Hermano, ¿cómo estamos? Bien, te hemos puesto la fotografía esa, como dices tú, de Trafalgar Square, ¿no? Sí, donde justo en la base del monumento de Nelson, Sí. que después de 30 años mi mujer insistiendo de que la llevara a Londres, que no es que tuviera nada en contra de esa ciudad, pero hace como 50 años viví allí como estudiante de forma muy precaria, las necesidades eran muchas, y no te digo que pasara hambre, pero sí necesidades. Y la verdad, mira, quedó una anécdota en mi vida, lo que pasa es que estaba empeñada en volver para allá y el diciembre pasado fuimos. Elegí, la única elección que tuve en todo aquello del viaje fue que le dije que quería el hotel en el entorno de la estación de metro de Holborn. Y así fue. Lo simpático es que a la mañana siguiente me levanto, me como mis huevos con bacon, salimos con 3 graditos de temperatura a las 10 de la mañana, tiro por la calle para adelante, llego a la esquina de la estación, doblo a la derecha, abajo, me veo Soho, digo, voy bien, tiro un poco más allá, digo, por ahí para allá está el barrio chino, y se me queda mirando y dice, pero ¿tú sabes dónde estás? Digo, 48 años como guía de turismo en Tenerife y nunca fui cuestionado por ningún cliente y vienes tú ahora a poner dudas, y sigo un poco más allá, digo, al final de esa calle está el Museo Británico, pero lo veremos dentro de un par de días. Y sigo caminando y de repente me veo una de las columnas, veo que hay una parte nueva en el edificio también, al fondo a la derecha. Digo, cariño, sigue caminando aquí a la esquina esta que te aparece a la izquierda, mira a la izquierda, digo, y verás una calle peatonal, digo, ancha y un callejón estrecho y un edificio entre ellas que tiene una esquina en punta como la proa de un barco. Y se dio la vuelta y dice, sí, ahí está. Digo, pues ahí trabajé durante 3 años. O Bueno, sea, fui a tiro hecho porque la estación de Holborn era donde me bajaba todos los días para ir a currar sí, con Florentín Castro Fariña. sí. Y claro está, desde que conseguí llegar hasta allí, Londres fue mío otra vez porque se me despertó la memoria. Y bueno, una media de 15 kilómetros al día durante 5 días caminamos Londres. Bueno, Y caminamos Londres hasta el punto que me la llevé incluso al lugar donde está el monumento donde mataron a William Wallace. ajá. O sea que imagínate tú si le pateamos Londres nosotros. Bueno, de hecho incluso te pusieron hasta la amapola, Sí, tenía el poppy puesto ahí el en popi, la y chaqueta. además la foto me decía a mí que por un lado aparece un león, una escultura de león, y por otro lado te aseguraste que todavía a Nelson le Que faltaba sí, que Nelson seguía con el brazo amputado, que fue lo único positivo que hicimos Cañón en esa Tigre. época de la historia por aquí cerca. Bueno, Sí, muy bien. Bueno, como con sucede. Isidro había una cosa pendiente que Isidro me mandó, pero que lógicamente me dice, mira, tocayo, vamos a dejarle tiempo porque tengo que un poco también leerla con tranquilidad, pero ya podemos anteceder que en las próximas ediciones de este espacio vamos a hablar acerca de paleontología. Fíjense ustedes, casi nada, ¿no? En realidad es paleopatología ósea, esa es la palabra, ¿no? Sí, de hecho es un artículo que sacó recientemente Carlos García, la investigación en paleopatología ósea y estudio de la momia guanche. Está fechada el día 19, o sea que está calentito. Y Bueno, te adelanto apenas sí. una cosita. Venga. Viendo el documental emitido en televisión española sobre las momias guanches, me ha venido a la memoria una serie de vivencias personales disfrutadas hace más de 30 años y me he propuesto escribir un resumen recordatorio de lo que algunos investigadores canarios hemos realizado en estas islas de manera callada y muy humilde, con precariedad tecnológica y apoyos institucionales que han servido para abrir la puerta y dar comienzo a un trabajo que hoy se presenta como espléndido al ver que con las aplicaciones de estudios radiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que estábamos hablando el otro día, hay unos pioneros que parece que de repente quedan de lado, Sí. que no existen, porque apareció el articulito dándole bombo y platillo a las clínicas Quirón Sí. y esta otra, ¿cómo se llama? La Opiten. Opiten, sí, en Madrid. Y bueno, sinceramente, a mí lo que me dio pena es darme cuenta y la cantidad de gente que ha dicho, mira, bueno, los comentarios están por ahí por todos lados y superan más del 90% en positivo, ¿no? El pedazo de documental de las momias y tal, para acá estaba interesantísimo. ¿Qué es lo que sucede, Isidro? Que no nos han hablado de nuestra No, historia, y no nos que han cualquier hablado. cosita te dan una migaja y para colmo incompleta Sí. y te parece a ti que es el culmen y sin embargo Pues, no pues te fue das cuenta. una migaja de abuso colonial, por así Sí, decirlo, porque en esta tierra
cualquier crío con 12 o 13 años tendría que saber perfectamente mucho más de lo que ese documental nos puso el otro día, porque fue pobre. Sí. Y te digo, en el fondo yo me sentí molesto porque me sentí como que nos tomaban el pelo. ¿Qué ocurre? Que carecemos de la educación suficiente, o sea, es un tema que no se toca. Pero bueno, Canarias aparece de forma folclórica en el sí. colegio y en otros aspectos, pero como si hubiera miedo de contarle al mundo y sobre todo a nosotros quiénes somos, de dónde vinimos Sí, y qué claro, es hacíamos. como, es que de hecho incluso cuando hablas con alguien te va a hacer uno de esos talleres que los llaman así, ¿no? Talleres a los colegios donde se les enseña a los niños algo Sí, de la tradición, algo del folclore, o en el caso la buena labor que está haciendo, por ejemplo, Huicho de hace tiempo, que al sí. principio le costó, pero miren que ahora está establecido, ¿no? Y bueno, muchos que han sido los que han estado pasando por los colegios, pero siempre se ha visto como una cosa extra. Es decir, no intro, no dentro de la propia educación. Lo que no es lógico y de recibo es que con niños con 13, 14 años comiencen a ver a los 15, 16, cuando están en secundaria, algo de lo que en realidad les llega una ínfima. Tienes que ir No, desde la base, tendrían que claro. mamarlo mucho antes. Mucho Sí. antes, claro, y si no es en tu casa y le enseñas tú las cosas, ellos no sabrán a qué atenerse y lógicamente no se respeta lo que no se ama. Y ahí viene el problema de lo que estaba hablando yo, pues precisamente ayer en la tertulia o en esto, en el Tradiciones que estuve visitando, como te dije, el Taoro, y Sí. que con el spray los niños y niñas hacen las de Dios. Ahí de esa manera, ¿por qué? Porque es que no lo sienten cercano, porque esa piedra no les dice nada. Y no les dice nada al árbol, y no les dice nada al animalito, no les dice nada. ¿Por qué? Porque es que no se lo han enseñado. Igual resulta que dice, ay, mira los a ver, surigatos estos, ay, los pobres delfines, lo esto, lo otro. Sí, hay que enseñarles todo lo de fuera. Pero es que cuando tú tienes las cosas cerca y no las respetas, no las entiendes, lógicamente ese desconocimiento te empobrece como ser humano de una determinada parte del planeta. Y más en esta, Isidro, que estamos en islas en donde nuestro aporte desde el punto de vista de la fauna y de la flora es increíble. Por eso es que somos tan afamados, tan queridos fuera de aquí, pero aquí no nos conocemos. De puertas para afuera, Claro, aquí todo el efectivamente. mundo se llena la boca, reserva de la biosfera, sitio de interés científico, parque nacional, monumento natural de la UNESCO, y después vas a hacer los Y la mayor botellones. parte no tiene ni idea de lo que Claro, y vas significa a ni hacer el los valor que botellones. conlleva. Vas a hacer los botellones, como decía el otro día Jaime Coello, diciendo que ni siquiera en este caso es de ahora, eso no es de ahora. Me decía a mí Sergio, que también escucharon la entrevista estos días, Sergio González de Gaia Tours, que también es Sí. presidente de Turismo Activo, que dice, Isidro, lo de los botellones en las cañadas no es de ahora, es de siempre. Es decir, que la gente No, se va para arriba. a partir de las 6 de la tarde arriba no hay nadie que esté ya controlando el parque. O sea, tenemos el peor hándicap y nadie... Parece que hay una forma de ley que no puedes coger por ningún lado y punto. Y nadie se mueve en esa dirección. Un parque nacional tiene que ser un lugar cerrado. Un lugar en el que puedas entrar cuando te dan permiso y que no puedas entrar cuando no se debe. Ahí tienes Timanfaya, vamos a no ir más lejos. Pero el Teide tiene una carretera que lo cruza, tanto subiendo por la Esperanza, porque ya estás en el Teide a partir de antes de llegar a Izaña, ya pasas la Corona Forestal en la zona preparque, al Teide accedes por aquí, por el La Orotava, por el Portillo, y también bajas tanto por Vilaflor como por Chío. Hay una carretera que la cruza y la carretera es estatal y la carretera tiene que estar abierta. Y por lo tanto hay unas horas en que se trabaja en el Teide y de todas formas, incluso de forma muy precaria, porque es tal el volumen de gente que va y viene que no se enteran ni lo que está pasando, y después hay otras horas en que me voy para casa porque terminé mi jornada laboral y eso queda abierto a todo el mundo. O sea, un camioncito que sube arriba a las 8, a las 9 de la noche, carga con un montón de piedra, ya sea obsidiana, lo que sea, y termina poniéndoselo de pared en la chimenea de su chalet en La Matanza o La Victoria, que hay un montón de casos como el que te estoy contando. O sea, ¿qué sucede? Ponle vallas. Ponle vallas, pon gente que controle. Y si tienen que trabajar de noche, chachi, págales el doble, que para eso está la nocturnidad. Y controla el parque. Que vas a visitar el parque, estas no son horas de visita. Oiga, que voy a cruzar para el otro lado, muy bien. Hay un control, te doy una tarjeta, la coges,
pasa y me presentas la tarjeta al otro lado del parque en 40-45 minutos, que es un tiempo más que recomendable para cruzarlo. Que es durante el día, terminantemente aparcar donde te da la gana, que es encima de aquella planta. Los aparcamientos son para aparcar en un parque nacional y ningún otro sitio, que no puedes dejar un coche porque te rompen un cristal, te roban tal. Bueno, aparcamiento vigilado, y eso se paga. Sí, no, y por eso cuántas veces hemos hablado acerca de la idoneidad o no de cobrar la entrada al Parque Nacional del Teide. En todos lados, y además, ¿por qué tenemos que poner nuestros impuestos del Cabildo para mantener un parque cuando resulta que quien más se beneficia son casi 4 millones de foráneos que nos visitan? Que lo paguen ellos. Sí, no, y eso es más que cierto. Y hay gente lo que pasa es que hay gente que te dice, no, vamos a ver, yo soy canario y yo tengo derecho a disfrutar de las cosas de Canarias, pero usted tiene todo el derecho del mundo. Usted sube al parque y el parque es gratis. Ahora bien, usted tiene dos formas. Dejas el coche por fuera en el aparcamiento, y además es gratuito y es vigilado, y te metes en la guagua que el parque te pone, que esa es otra que debería estar, que va con los idiomas correspondientes, te paseas por el parque, entras en esta, vas en aquella, te paras en esta parada, te das el pateíto y la coges en el otro lado, vuelves, das las gracias y te vas. ¿Quieres entrar en tu coche? Bueno, usa el aparcamiento, paga por el aparcamiento vigilado, y entonces eso es lo que vas a pagar, pero nadie te piensa cobrar por entrar en el parque. Bueno, y totalmente Vamos de acuerdo. Las cosas Yo creo bien. que sí. Además, de esa manera se evitarían que botellones incontrolados, se evitarían desmadres, porque mucha gente no lo sabe, pero yo se lo digo, grabaciones de películas pornográficas, después, por ejemplo, grabaciones y después a un pobre chiquillo que igual lo pillan allí por algo, o tú vas a coger Pinocho, lo que sea y tal, y te montan un pollo que no veas. Entonces, aquí entra todo quisque, y dentro, como dices tú, gente que coge piedra que se va, gente que incluso daña el patrimonio que hay allí, porque hemos visto incluso pintadas y rajadas y árboles cortados y un montón de cosas que son incongruentes y que se siguen produciendo. Vete en primavera cuando los tajinaste y de repente pasa a la orilla de la carretera, te encuentras con que le metieron un machetazo a un tajinaste, o lo estuvieron dando para arriba y para abajo hasta que consiguieron partirlo y se lo llevaron en un coche. Sí, o incluso en la nieve. ¿Cuántas veces tú has denunciado el tema de los plásticos y la basura y el destrozo que hacen cuando va a la nieve? Después de una nevada. Sí. Fin de semana, coches para arriba. No caben, aparcados encima de plantas que están en peligro de extinción. Sí. Yo he visto, mis propios ojos, llegar un coche, pararse, y todavía el coche sin pararse, las puertas abriéndose, los chiquillos corriendo como absolutos enloquecidos, con el paibo aquel de plástico en el brazo, y un coche a venir corriendo, darle un golpe al chiquillo y tumbarlo, porque, o sea, un descontrol total, una pasión absoluta. Se meten en su fiesta, tiran para arriba, tiran para abajo, plantas que cogen por medio se las llevan también. Se van para su casa cansados y agotados, con un montón de nieve encima del capó del coche, que eso está bien para que no se le caliente el motor. Y mira, que en las próximas 24 horas yo he visto salir 2 y 3 contenedores de basura del Parque Nacional del Teide. Coño, si te llevas las cosas para arriba, llévate tu mierda a casa. Pero es por eso, porque no se ama, no se conoce. A ver, tú no puedes amar lo que tú no conoces. Y para ellos eso es madera, es piedra y punto, y no hay más nada que ver. Si no tienen ese apego, y no tienen ese apego porque lamentablemente no hay nadie que se lo haya enseñado, y que no solamente... No, sí, de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. O sea, la educación es importante, tanto en tu casa, en tu estado de infancia, como en el colegio. Pero también tiene que salir de ti. Sí, de la familia, y por eso claro, y nuestra generación es la única raza que necesita un dueño, un jefe, alguien que lo lidere, está resultando ser yo real. hablo de nuestra generación, Isidro, de mi generación, incluso yo nací en el 64, hay mucha gente de mi edad que no está haciendo lo que debe hacer, y mucha gente dice, pero eso me lo decía mi padre a mí. Pues mira, te digo una cosa, honro a mi padre y a mis ancestros, yo respetando lo que ellos me dijeron y dándolo y compartiéndolo a mis hijos y a la gente que me oiga. Por eso digo yo que vas al centro, al hospital universitario, tienes que dejar el coche, pagar un pastón, vas a otro sitio, tal, pum. Y claro, pero tú habrá gente que dirá, no, en las grandes superficies no pagas un duro.
Claro, lo pagas de otra manera, amigo. Sí, Pero ya, tú no ya te lo... pagarías 51 euros por entrar y dejar tu coche y colaborar con el Parque Nacional del Teide en ese dinero que, cuidado, eso sí, Isidro, que fuera destinado exclusivamente al cuidado. Sí, no, y no a los contratos estos raros de empresas privadas y la Sí, comisión de fulanito, porque por desgracia cuando se trata de dinero y sobre todo en nuestra sociedad, y no estoy hablando del planeta, estoy hablando de Canarias y por ende España, la cantidad de dinero que desaparece en los bolsillos viciosos de aquellos que se han dado cuenta de el mal chiste, porque sabe mal, del que se apunta en un colegio de política y nada más que entrar le dice que se va a inscribir y dice coja el sobre ese, nada más llegar sí, y parece que te quieres reír cuando deberías estar llorando. Mira, la civilización significa un espacio abierto sin papeleras, Isidro, sí, ujú, sin un recogedor de basura. O sí, sea, tú no tienes por qué. Además, hay animales. Y los animales se terminan enviciando de que lo que a ti te sobra lo botas allí y cogen esa dependencia de ir a buscar esa comida allí, ya sean gatos, perros abandonados, como si son especies del lugar, dependiendo de dónde estamos hablando. Tú te llevas una serie de cosas al parque, te echas el bocata, la chocolatina, lo que sea, y recoges tu basurita y te la vuelves a traer para casa. sí. Es que no deberían haber papeleras ni basuras en ningún Pues sitio. mira, ayer mismo esa visita que hicimos hasta ahora estos días, pues vi como las pipas estaban por todos lados. Sí, Había una papelera vacía y estaba el sí. paquete tirado en el suelo, estaba un pañuelo tirado en el suelo. Es decir, esa falta de civismo, la palabra que tanto nos decían de chicos menudos, ¿no? El civismo, ¿no? O civitas civitatis, el vivir en una ciudad. Pero es que no es vivir en la ciudad, es vivir en tu tierra, ¿no? Y el papel hace igual de daño Hubo que un la otra. bache, Isidro, hubo un bache político y por lo tanto cultural, porque los 40 años de la dictadura franquista no impusieron respeto, impusieron miedo. Sí, Mi padre es de la generación, igual que lo fue el tuyo, anterior a esa época. Ellos tenían una enseñanza que venía ya de un tiempo atrás. Hubo una generación que cayó justo detrás, entre nuestros padres y nosotros, que son los hijos de la época franquista, por así decirlo, que no se les dio ni la cultura, ni la educación, ni la preparación, y eso resulta que son los padres que han criado o sí, mal malcriado criados sus sin hijos. saber Sí, a esta generación que hoy en día tiene más facilidades, sí, tiene un sistema educativo que no tuvimos nosotros, pero de poco le sirve. Mira, tú sales del Taoro y te vienes hacia el canal de Perera que baja hacia el puerto de la Cruz o hacia la parte de Malpaís y tienes un par de rinconcitos, hay aparcamientos, hay unas escaleritas bajando para el canal ujú, y todas las mañanas de Dios, de todos los fines de semana, llegas allí y te encuentras aquellos escalones hechos un asco con lo que le sobra del McDonald's, de las botellas, de esto, de lo otro, un poquito más arriba, en las esquinas más escondiditas, el montón de servilletas, los condones en el suelo, cuando sí, no el montón de colillas de canuto, y tienes los contenedores de basura al lado, Isidro. sí. Por eso digo yo de que Al lado, o sea, te estoy de cuesta acuerdo menos contigo. botarlo allí Somos dentro que nosotros. dejarlo caer al suelo, Sí, tío. somos nosotros aquellos que vivimos en esa etapa que dices tú, que nosotros éramos chicos menudos y después no supimos, porque yo conozco gente de mi generación que le he llamado, de hecho incluso a uno que es conocido mío le dijo, pero ¿qué estás haciendo? Sacar el cenicero del Sí, coche en plena carretera, en plena calle, en plena vaciarlo calle, ahí, en el sí. aparcamiento, porque estás haciendo? ¿Qué cochinada es esa? Es decir, es que ya ver a una persona fumando, tirando un cigarro al suelo, ya es para decirle, pero tú, ¿dónde vives tú, muchacho? Y bueno, todavía lo siguen haciendo y todavía Ignorancia, el peor enemigo del ser humano es la ignorancia, tío. Una pues colilla, Isidro, una sí, colilla de cigarro, esa parte esponjosa, que por cierto es de una materia química, porque no es algodón. La que va dentro de la colilla, la sí. que te sirve de filtro para que no te envenenes más de lo que debiera. Esa que dura siglos y siglos Efectivamente, que no se gasta así como sí, así porque es una materia fibra plástica. Esa hace que el fumador no se trague la nicotina y el alquitrán, que son los peores venenos que están en el tabaco, no ujú, porque el tabaco ya los traiga, sino porque además por el proceso químico
que lo reciben. El tabaco de por sí, el tabaco rubio no existe. El tabaco rubio es un tabaco que se ha lavado y se ha tratado con productos como lejía y esto y lo otro, y ahí es donde está su mayor castigo para la salud, ¿no? Bueno, pues tú te fumas el cigarro ese y cuando te lo has fumado lo tiras al suelo. Sí. Esa colilla en el suelo, si eso cae en un estanque de agua, eso tiene mucho más veneno que las pilas de botón. Estamos hablando de nicotina y alquitrán. Esos dos juntos en un depósito de agua pueden envenenar un montón de litros. En el suelo cuando llueve se empapan. Coge una colilla, métela en el agua, o sea, arráncasela a un cigarro, no lo enciendas y por lo tanto para que esté limpia, métela en el agua, haz la prueba, consigue un cigarro, cógelo en casa, en el grifo, en un vaso, empápala bien y apriétala para que veas la cantidad de agua que echa, o sea, absorbe un montón de agua la dichosa colillita. Cada vez que le da el sol, ese agua se evapora. A ver si te lo explico de otra manera. De las colillas que los españoles tiran al suelo en todo el territorio español, cuando llueve se empapan de agua y cuando les da el sol evaporan el agua y esa cantidad de agua es superior a la que en Canarias cae en cualquier invierno. Son cifras que te ponen los pelos de punta. Y esa se pierde. La que no se pierde, la que entra en el suelo, esa envenena los acuíferos. O sea, la cosa es tan seria que el auténtico problema está en desconocer todas esas cifras y en seguir tirando para adelante. Pues claro que vamos a terminar mal. Que si calentamiento global, mira los temporales. Jamás y nunca en la historia de Canarias, hasta el Delta, se ha dado el fenómeno este de que nos llega uno, nos llega otro, y no nos estamos dando cuenta de que cada vez llegan más cerca y de que Canarias va a sufrir, como sufre la Florida, como sufre el Caribe, tormentas, ciclones y toda esa historia, y no hay más culpable que nosotros, y digo nosotros porque yo pertenezco a la humanidad, y aunque yo me resguarde de no hacer lo que hace la mayoría, estamos todos en el mismo barco. O sea, es culpa del ser humano, es culpa de este bichito que la naturaleza decidió poner aquí, pero que no va a tardar mucho en salir, porque está claro de que nos estamos fabricando nuestro propio éxodo del planeta, ¿sabes? Bueno, pues yo reitero las palabras de en su día de tanta gente que ha hablado acerca de la importancia que tiene de que las personas hablen de su tierra, las cuiden, las mimen, y que no hay patria sin cultura. Eso lo decía José Martín, y de hecho Sí, incluso después el mismísimo pues Secundino Delgado. Sí, bueno, son coetáneos, se conocieron, lucharon juntos por las mismas ideologías, estando en Cuba. Mira, Palmero era José de nombre, el profesor de los salesianos. Palmero es de... El apellido, Palmero es el apellido. Francisco, Sí, Francisco, ¿no? Palmero. Paco Palmero, Francisco Palmero. Paco Palmero. Una memoria en honor a ese hombre, a quien tuve el placer de conocer, profesor de mis hijos en los salesianos, porque uno de los pocos que se preocupó de lo que estamos hablando, formaba equipos de trabajo y les encargaba ciertos trabajos, ya fuera sobre deportes autóctonos, ya fuera sobre cerámica, ya fuera sobre lo que sea. Y además, como él bien sabía, la que estaba montada en mi casa, en esos equipos, pues mis hijos participaban, o el uno o el otro, ¿no? Y los equipos podían ser hasta de 6, 7 alumnos. Y entonces, pues claro, veías a los críos peleándose como el demonio por pertenecer al equipo de mi hijo, ¿no? Porque Paco sabía perfectamente lo que iba a pasar en mi casa. Ellos llegaban aquí, les daba un ratito, merendaban ahí, los veías en plan juego esto y lo otro, de repente yo daba una palmada en la mesa y se asustaban cuando veían que caían 4, 5, 6 libros sobre la mesa, los abría, iba marcando un folio en una, lápiz, tú, de aquí a aquí vete tomando nota de todo esto y lo quiero sobre ese papel, tú encárgate de esta parte. Y los veía pum, 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 y mirándome, digo, si alguno de ustedes pensó que por venir a esta casa yo les iba a hacer el trabajo, digo, se acaban de pegar contra la pared, ¿sabes? Se lo van a currar ustedes. Y se lo curraban, los críos pasaban del libro una serie de notas que luego nos sentábamos, discutíamos lo que no era tan importante, lo que sí para poderlo concretar.
y terminaban cada uno con su parte de la historia, que luego se trataba, y eso lo discutían hasta ellos mismos, de en qué orden lo montaban y qué capítulos llevaban y tal. Papá, ¿qué te parece? Digo, de maravilla. Vale, ya está, esto se imprime. Y se pasaba a limpio. Bueno, yo tengo un par de ejercicios de esos. Que no hace mucho alguien me preguntó sobre el palo canario y cogí uno de esos ejercicios, se los estampé delante, digo, toma las notas de aquí, digo que esto está bastante decente. Y tenían 12 años. Pero bueno, hay gente, mira, yo cuando era la misma edad que tus hijos, me imagino, lo que sería séptimo de GB, recuerdo yo, hubo un profesor ya fallecido, Pepe Febles, conocido aquí en Los Realejos como Pepe el Morriña, además por su pues faceta como entrenador de fútbol muy querido. Pues él fue uno de los que nos inició. Y mira que en esa época era difícil. Estamos hablando del año 1976-77 por ahí, que era difícil en ese momento con el dictador o recién muerto o a punto, no me acuerdo exactamente, el 75 en adelante creo que fue, ¿no? Pero que él fue de los pocos que, finales del 75, mal visto por otros compañeros, nos empezó a hablar de los guanches en sus clases cuando los demás eso lo veía muy mal. Sin embargo, fue uno de los que respetó y tuvo dignidad. Tengo salitre en la piel y volcán en las entrañas, orgullo en el corazón de haber nacido en Canarias. Claro, esas cosas, como puede sentirlo, como digo yo, un catalán o un madrileño o lo que sea. Es decir, es querer a su tierra y querer a sus señas de identidad, que los referentes son tus abuelos, tus antepasados, hasta incluso en el caso nuestro llegar al primigenio, que es el hombre y la mujer guanche que habitaron estas Islas Canarias. Pues bueno, con eso estamos, Isidro, y nosotros seguiremos. Vamos camino de cumplir 30 años. Días, vamos a seguir ahí con lo que es el conocimiento de nuestra tierra y de su gente en todo su más amplio significado. Quiero agradecerte la deferencia de que estés con nosotros el día de hoy y recordarles que el martes que viene, sí, a ver si vamos a hablar de ya de... Sí, me gustaría coger el artículo de Carlos García, que es extenso y que me pareció absolutamente maravilloso. No se trata de simplemente leerlo aquí al público, cosa que sí que podemos hacer, es interesante, pero se va a extender un poco, entonces vamos a concentrarnos en lo que nos parece que es más puntual y podemos hacer un programita dedicado a Carlos García, a esos pioneros, a Luis Diego Cuscoy y a un par de ellos más, a esos pioneros de la investigación del mundo de las momias en Canarias, que para demostrar que sí, que esa información está, que la tenemos, que se ha estado trabajando, que eso sí, que no han tenido ni la colaboración del Cabildo. Tú conoces la historia y ya la adelantamos, de una momia que este hombre le dijeron que estaba arriba en las cañadas, sí. Hermógenes, Upalupa, entre otros, estuvo con él, fueron arriba, se metieron por una gruta, cogieron momia, un cuerpo conservado, una momia natural, lo que decíamos el otro día, un cuerpo conservado por el clima, en las cañadas. Lo bajaron, lo trajeron, lo investigaron, tenían los resultados, fueron al Cabildo para que se dedicara a su conservación y esto y lo otro, y al final tuvieron que subir a las cañadas y volver a ponerla donde estaba porque no hubo nadie entre las autoridades pertinentes del Cabildo que se interesara por aquello. Estamos hablando de 1980, o sea, bueno, que no pues fue hace 2 siglos. Bueno, si hablamos del Yanomaha, pues bueno, hablamos de lo mismo, pero con un poco de tiempo, digamos, por medio en esa guerra civil. ¿No? Eso está mucho más fresco. Mucho más fresco, ¿no? Mucho Isidro, fresco, seguiremos hablando de todo ello porque nuestra intención no es otra sino darles contenido y que la gente después, si hacemos que la gente después se interese, si ese pues también coetáneo nuestro de nuestra edad, pues que se piense un poquito mejor y diga, voy a hacer lo posible por recuperar lo que mis abuelos, mis padres me dijeron y yo entregárselo a mis hijos, pues por ahí vamos fenomenal, por supuesto que sí. Esa es la educación también que tiene que estar en nuestras casas y en nuestros valores como canarios, ¿no? Seguimos hablando, amigo, un abrazo. Sí, espero que durante mucho tiempo, que nos queda bastante dentro que sacar, y lo hemos dicho varias veces, no hay más motivo en el aprender que poderlo comunicar al que venga detrás. Bueno, esa es la intención que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo y como bien dices tú, ojalá que sigamos así, oiga, no perder las mañas, ¿eh? Un abrazo. Dígame. Vamos a dejar claro que nosotros cuando nos decimos ajul,
Sí. nos estamos saludando, que Exacto. la palabra también sirve para brindar porque significa salud. Yo en creo el que documental se del otro equivoca. día gritaban Ajul, 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 y Ajul por lo visto era un grito de guerra de dale una pedrada o mátalo, Claro, lo que sea. O sea, pero ese es el desconocimiento tan grande que la gente... total, Ahora la palabra, todo el mundo está por ahí diciendo ajul, ajul, y lo que está sí, diciendo pues, Ajul, es hola. sí, como si fueran los soldados estos norteamericanos de los SEALs. Sí, no, eso es como el Yucatán, que decían, yo no soy de aquí, al final se quedó como la península de Yucatán. Ohio, que era caca de vaca, bullshit, y ellos decían Ohio es caca de vaca, ¿no? Bueno, pues son Pues, cosas de ese tipo, Ajul, ¿no? pero de forma pacífica y civilizada. Bueno, pues para todas las personas que escucharon y que vieron esa expresión en el vídeo, les recuerdo una cosa. Digan conmigo, Haitu Katanaha, Haitu Katanaha, porque eso es lo que dice que decían. Decían hacer como valiente. Eso está Sí, recogido en la señor, historia, ¿no? Lucha hasta el final. Hasta el final. Hacer como valiente es una En la traducción traducción de hace muy... varios siglos, Sí, cierto. de un castellano antiguo que se entiende de otra manera. Pero Pero- eso, o sea, dalo todo, Dalo entrégate todo. en la lucha, no dejes un paso atrás, déjate la vida en ello. Hay 20.000 formas de Sí, explicar pero que en el Ajul definitiva Katanaha. es el mismo grito de guerra que puede ser en cualquier otro pueblo. Efectivamente. Pa'lante, vamos, como dice el otro, ¿no? Efectivamente. Muy bien, amigos. Un abrazo. Igualmente, hermano. Tanemir, añate. Venga, a ti.